La importancia de los agentes económicos. Hola chicos, espero estén listos para aprender. Yo soy Braulio y les doy la bienvenida a un espectacular programa de Tiempo para Aprender, Ciencias Sociales de segundo de secundaria. Todo esto solo por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Bueno chicos, estoy muy emocionado porque vamos a ver un tema del área de economía. Pero primero tengo que vestirme para la ocasión. Se preguntarán, ¿por qué el traje? Parezco un agente, ¿verdad? ¡Claro! Pero no cualquier agente, un agente económico. Porque el tema que vamos a ver hoy es la importancia de los agentes económicos. ¿Quieren saber qué significa? ¡Sí! ¿Cómo se relaciona con la economía? ¿Cuántos agentes hay? ¡Wow! No se preocupen por eso, así que agarren su cuaderno, su lapicero y solo me queda decir, es tiempo de aprender. Antes de hablar de la importancia de los agentes económicos, ¿alguno de ustedes sabe qué significa este término? Si no lo saben, tranquilos, les explico. ¡Sí! Según mi libro, un agente económico es una persona física o jurídica que participa en un proceso económico, es decir, interviene en la economía y hace posible una actividad económica, como comprar, vender, trabajar. Todo esto bajo un conjunto de normas y leyes. Recuerden que los agentes buscan siempre aprovechar al máximo su bienestar material. También podemos decir que los agentes son personas que toman decisiones económicas y que pueden reconocer distintos factores, influencias y motivaciones de los diferentes grupos económicos. Estos conceptos fueron creados por economistas para explicar de una manera más sencilla estos procesos. Así que estamos muy contentos porque gracias a ellos esta clase será súper fácil de entender, siempre y cuando estemos atentos. ¡Increíble! En la actividad económica encontraremos varios agentes. Te preguntarás, ¿qué tipo de agentes son? ¿Serán espías? Pues no. Con el término agentes nos referimos a personas que toman decisiones o participan como consumidores, compradores, productores, ahorradores y también inversores. El término agente económico es muy utilizado en la teoría económica, pero en la vida cotidiana no tanto. Ojo, es muy importante que anoten esto para no confundir estos términos utilizados en la economía. ¡Claro! Homo economicus no es lo mismo que agente económico. La diferencia es que el término Homo economicus se caracteriza por ser alguien racional que maximiza su utilidad, es decir, sabe determinar qué comprar, qué vender, qué consumir, con la finalidad de obtener mayores beneficios a un costo menor. En cambio, el término agente económico es neutral, de modo que un economista lo utiliza para referirse a diferentes supuestos, así poder determinar si un agente es racional o lo contrario. Ahora que ya sabemos qué es un agente económico, debemos estudiar también cómo se desarrollan ellos en una actividad económica. Probablemente sabemos de qué se trata porque forma parte de nuestra vida cotidiana, solo que nunca lo llamamos por ese término, sino decimos vamos a comprar, ¿cierto? Las personas compran o adquieren beneficios para cubrir sus necesidades. Por ejemplo, cuando tenemos la necesidad de consumir alimentos porque el hambre es una sensación, o en este caso, una carencia fisiológica y queremos satisfacerla, vamos a comprar pan, galletas, fruta, etc. Con esta acción estamos formando parte de un proceso y actividad económica. Y realizamos esto con la finalidad de satisfacer un conjunto de necesidades. Para ello requerimos de la oferta de productores, proveedores y empresas. De esta manera se establece una relación en la que consumidores y productores se necesitan mutuamente. Ahora sería bueno que tomen nota de lo que explicaremos a continuación, porque vamos a conocer nuevos términos como demanda y oferta. ¿Han escuchado esas palabras? No. Vayamos con la definición de demanda. ¡Claro!
Cuando hablamos de demanda, nos referimos a la cantidad de bienes y servicios requeridos por un grupo de personas en un mercado determinado, en el que influyen los intereses, las necesidades y tendencias. Esto es aprovechado por las empresas porque es uno de los principales factores que les permite fijar los precios de sus productos. Veamos un ejemplo. Si existe una gran demanda de prendas de verano, es probable que los precios suban, pero si es invierno, la demanda caerá. Por lo tanto, los precios bajarán. Ahora vayamos con la definición de oferta. Quizá todos pensamos que se trata de descuentos que encontramos en los supermercados o tiendas de ropa, pero no es así. El término oferta proviene del verbo ofrecer, es decir, que hablamos de la cantidad de bienes o servicios que los oferentes o productores ponen a la venta en el mercado a precios concretos. Si bien es cierto, los precios no tienen por qué ser iguales para el mismo producto, los vendedores pueden decidir ponerle un precio distinto. Sin embargo, algunos llegan a un acuerdo de ofrecer los mismos bienes a un precio similar, quebrando la competencia y la cadena de libre mercado. ¿Han notado eso cuando van de compras? ¡Sí! Estuve leyendo un poco sobre cómo ha ido evolucionando el concepto de oferta a lo largo de los años por la diversificación del mercado. O sea que podemos encontrar varios productores o empresarios que nos venden los mismos u otras clases de productos, y la tecnificación de la economía. O sea que los recursos técnicos han ido mejorando en el mercado, como por ejemplo, la oferta del pan en la Edad Media era única y a un precio fijo, y no importaba a qué mercado objetivo estaba destinado, ni calidad, ni cantidad, ni lugar. El precio se mantenía firme. Esto obviamente no era justo, ya que habían varias diferencias entre clases económicas y sociales, y aún así el precio era igual para todos. Luego de haber dicho esto, démosle la bienvenida a nuestro profesor, que tiene unos datos que están buenísimos. Gracias, Braulio, por la explicación y la bienvenida. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy bien, profe, repasando y divirtiéndonos, ¿verdad? Me alegro. Y para que refuercen su repaso, es muy importante añadir que en la actividad de producción y distribución económica intervienen varios tipos de agentes, los agentes básicos. Sí, profe, son tres: la familia, las empresas y el Estado. Exacto. Estos tres agentes se necesitan, ya que la actividad económica es un flujo cíclico. Recalquemos que toda actividad parte de una necesidad que se busca satisfacer. A esto lo llamamos demanda. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero limpiar mi casa, necesitaré productos de limpieza, por lo que iré donde un proveedor que me ofrezca productos como detergente, esponjas o cera. Y el proveedor a cambio necesitará que yo le pague por estos productos porque él también tiene necesidades que cubrir. Es decir, todos buscamos optimizar nuestro bienestar. Ahora que ya nos familiarizamos con el término agente económico, es momento de reconocer quiénes vendrían a ser agentes económicos en nuestra vida cotidiana. Vayamos con un ejemplo para entender un poco más del tema. Todos los días, al venir con mi mamá al set de Tiempo para Aprender, tomamos un taxi. Obviamente, no nos bajamos sin pagar. En este caso, yo vendría a ser el consumidor o demandante, y el taxista vendría a ser el oferente, que me ofrece un servicio a su mejor precio. Muy bien, ahora es importante explicar cómo intervienen los demás agentes económicos. Podemos hablar de ellos de forma individual o grupal. Si hablamos de un modelo de equilibrio, un agente podría ser un comprador y otro un productor, tal como lo vimos en el ejemplo anterior. Sin embargo, tal como mencionó el profe, la ciencia económica divide los agentes económicos en tres. ¿Recuerdas cuáles son? ¡Sí! Si pensaron en sus papás, acertaron, ya que el primer agente del que hablaremos son las familias, y ellos tienen doble papel en la economía de mercado. ¿Por qué? Pues son elementales consumidores y a la vez son propietarios de recursos productivos. ¡Increíble! Ah, ojo, cuando hablamos de familias hay que tener un concepto más amplio de esto. No hablamos solo de una familia nuclear, papá, mamá e hijos, ya que hoy en día el concepto de una familia puede estar conformada por una pareja o una persona, ya que algunos viven solos y el Estado lo cuenta como familia.
Otro agente económico muy importante son las empresas que se dedican exclusivamente a la producción de bienes o servicios. Para realizar esta actividad ellos necesitan de los factores productivos que al final determinan el precio de los bienes y servicios que les ofrecen a las familias. A cambio, ellos deberán pagar los salarios, beneficios, intereses, alquileres, etc. ¡Wow! Recuerda que el éxito de una empresa depende de la habilidad que tienen para identificar las necesidades que demandan los consumidores y la capacidad que tienen para producir la mayor cantidad de bienes a menor costo. A esto se le conoce como productividad. También depende de la voluntad de tomar riesgos y de aprender de los errores cometidos. Vamos a conocer la historia de un empresario exitoso. ¡Interesante! De seguro recuerdan el clásico juego de mesa Monopolio. ¿Quién no lo ha jugado? El creador de este juego cumple con todas las características de un empresario exitoso. Su nombre es Charles Darrow. ¿Cómo se le ocurrió esta idea exitosa? Bueno, Charles se encontraba sin trabajo hasta que creó un juego de mesa que le permitiera a la gente vivir el sueño de adquirir propiedades, casas, hoteles. Sin embargo, muchas empresas rechazaron su idea debido a que encontraron fallos. Charles no se rindió, corrigió sus errores y lo perfeccionó, hasta que un día una gran tienda de Filadelfia decidió comprar 5.000 unidades de Monopolio. Estos juegos se vendieron rápidamente. Una de las empresas que rechazó el juego de Monopolio, al oír sobre este acontecimiento, decidió comprar cerca de 800.000 unidades. ¡Interesante! Y al poco tiempo, Charles Darrow se convirtió en millonario. Cerca de 274 millones de monopolios se han vendido en todo el mundo. Regresando al tema de la empresa como agente económico, debemos recordar que éstas se desarrollan dentro del contexto social y económico de un país, por lo cual está sujeto a determinadas leyes y normas. Además, se puede ver afectada por cambios políticos, económicos, sociales, hasta por cambios de la naturaleza que ocurre alrededor de ella. ¡Wow! Ahora sí, vamos con el último agente económico. ¿Tienes idea de cuál podría ser? ¡Sí! Si prestaste atención a lo que mencionó el profe, es posible que ya sepan de qué se trata. Así es, el Estado. El Estado interviene en toda actividad económica. Por una parte, este agente acude a los mercados de factores, de bienes y servicios como oferente y como demandante. ¡Wow! El Estado, al igual que las familias, es propietario de recursos productivos que ofrece a las empresas. A su vez, demanda gran cantidad de bienes y servicios. Pero este agente económico se diferencia de los demás por tener la capacidad coactiva de recaudar impuestos de las empresas y de las familias. Parte de sus ingresos son destinados a realizar transferencias a ciertas empresas de interés social, como ONGs, a algunas familias que se encuentran en desempleo o que reciben pensiones de jubilación, entre otras. Me encanta el mundo de la economía. Con razón me enganché en ese juego. Y todo lo aprendido es exactamente como se maneja ahí. Y recuerda, las actividades económicas son cíclicas. Es decir, que si yo quiero comprar un videojuego, tengo que ir donde un proveedor que me lo pueda vender. Como por ejemplo una empresa. Pero a su vez, esta empresa se rige a normas y leyes que el Estado tiene. Es decir, tiene que pagar impuestos. También el Estado necesita productos de otras empresas, a las cuales también les cobra impuestos. Y este dinero va a familias y organizaciones no gubernamentales. ¿Sabías que el consumo que realiza una persona o familia depende de una serie de elementos determinantes como los ingresos, los precios, el ahorro y la cultura? ¡Sí! La renta está determinada por la producción, o sea, las familias obtienen sus ingresos de los sueldos o ganancias de sus empresas, si es que tienen. Cuando las familias tienen más rentas, gastan más. Si hablamos de precios, sabemos que a mayor precio, menos consumo. Si hablamos de ahorro, sabemos que el dinero que se obtiene de las ganancias puede gastarse o ahorrarse. Si los bancos ofrecen altas tasas de interés, entonces las personas van a querer ahorrar y gastar menos. Por último,
La cultura determina los gustos y preferencias e influye en los gastos que se hagan.